Bueno, estamos muy contentos aquí en Camino al Sol porque estamos recibiendo a Gregorio Morillo. Él es ingeniero civil y tiene una especialidad en ingeniería sanitaria ambiental. También es docente universitario y es Camino al Sol oyente. De todos sus Sí, títulos, el más importante que es ese Camino al es. Sol oyente. Es de los Gregorio, buenos nuestros. días. Bienvenido Buenos a Camino al días, Sol. buenos días Reinaldo, Sobeida, Cintia. Gracias por esta oportunidad que nos brindan de llegar a sus radioyentes y televidentes, porque ya la radio se ha vuelto Bueno, de sí. doble Es vía. cierto, Así es. ciertamente. Así es, así Bienvenido, es. Bueno, Gregorio. y ¿Qué Gracias. tenemos en casa en el día de hoy? hace unos días, Gregorio, hablábamos precisamente en el programa sobre el agua, sobre ese recurso tan importante y que cada vez se vuelve más escaso. Así es. Y a propósito del Día Mundial del Agua, donde es un día donde todo el mundo habla sobre la importancia de cuidar el agua, pero luego que eso pasa de los titulares y la conmemoración, pues volvemos al, al mal uso, Exacto. al desperdicio del agua. Y hoy A esa vamos a rutina. hablar sobre el ahorro del agua y por qué es importante que la valoremos. Sí, mira, fue en diciembre de 1992 cuando Naciones Unidas le dedica un día al agua. Y ese recurso que dentro del sistema planetario nos hace como el único planeta que posee ese recurso. Cuando se habla de vida en los demás planetas es buscando una presencia o antigua o pasada, mejor dicho, de agua. Y eso es lo que nos diferencia. Y era entonces, la formación de la Tierra se habla de 4.500 millones de años. Y fue 500 millones de años después, o sea, 4.000 millones de años, es que aparece la primera presencia de agua con unas precipitaciones. Y ahí se forman los océanos, que forman el 70% del globo terráqueo. Entonces, esas precipitaciones, bueno, se forma y crea la vida. Y ahí viene la vida, independientemente de cómo la queramos apreciar. Entonces, es ya en 1961 cuando el primer ser humano viaja al espacio, que puede el astronauta Yuri Gagarin, que de una imagen, de esa imagen que él pudo apreciar solamente él, que luego con las imágenes de Apolo pudimos ya en los años posteriores, 60 y pico, finales 70, se ve esa tierra azul. Ujú. Y él se preguntaba que por qué le llamábamos planeta Tierra y no por qué planeta Agua. Agua. Sí, sí. Y tiene mucha lógica. Y tú dices, wow, mira, incluso haciendo una acotación, en Netflix hay un buen documental, una especie de película sobre la vida de él y ese episodio que lo hace un ser humano diferente por llegar a ser el primero en viajar al espacio exterior. Pero, como tú dices, solamente nos quedamos en la fecha y no nos damos cuenta de ese valor. Nos llega todos los días a nuestras casas, a lo que somos un grupo muy pequeño, de poderla tener todos los días en nuestra vivienda y otros que no la tienen. Y ahí viene esa diferencia. Pero Y sí, has dado un dato potentísimo. Muchos, por tener ese privilegio de tener el agua potable en nuestros hogares, pensamos que todo el mundo así recibe el agua. Y pensamos que ese recurso como tal es inagotable. Y nos olvidamos de que somos una minoría, de que la gran mayoría tiene que hacer ingentes esfuerzos cada día por conseguir agua potable para su uso diario, para su cotidianidad. ¿Cuál es la O realidad? agua pura y simple, aunque no sea Agua pura y potable. simple. Gregorio, hablemos un poco de la realidad en las comunidades rurales en República Dominicana. mira, según los datos que manejamos, solamente el 40% de la población rural le llega agua dentro de la vivienda. Aunque tenemos una cobertura, te lo pongo entre comillas, de Ujú. casi un 90% de acceso, pero son acometidas fuera, en el exterior de la vivienda, no intradomiciliarias. Y a eso tú le agregas todas las deficiencias de los sistemas, ¿verdad? El crecimiento poblacional, la fuerte demanda de los recursos, hace que entonces este cambio climático que está provocando fuertes sequías y periodos cortos de lluvia, entonces hace que entonces se vuelva una situación de estrés hídrico, como los técnicos lo nombran. Mira,
para darte unos datos más precisos sobre la problemática, por ejemplo, en el mundo, uno de cada tres personas del mundo cuentan con acceso. Se habla que entonces un 40% de la población mundial que no cuenta con ese preciado líquido. De ahí que el objetivo de desarrollo sostenibles 2015-2030 se creara una meta, la meta número 6, para agua y saneamiento. Y hoy estamos hablando de agua, pero ya tú te vas y la conciencia que crean los comunitarios es de que agua y saneamiento. Saneamiento engloba todo lo que es alcantarillado, drenaje pluvial y hasta residuos sólidos. Entonces, si nos vamos a nuestra situación rural, las provincias con índice de pobreza mayor, Elías Piña, El Ceibo, tienen una cobertura de agua potable muy baja. Hay una relación muy estrecha entre pobreza y acceso a agua potable y estos servicios básicos. Entonces, de ahí la importancia de crear conciencia sobre el ahorro y sobre el cuidado de ella. Mira, recientemente veíamos en la noticia que ya el agua se está cotizando con unos recursos como el oro, gas natural, el carbón. Y eso es peligroso. Todo lo tomamos como una noticia tranquila, nadie hizo ninguna alarma, pero ya queremos decir que ese recurso tiene un precio en un mercado. Es decir, que lo estamos manejando prácticamente como una especie de commodity. Una mercancía. Estamos ya. hablando con Gregorio Morillo, ingeniero civil con una especialidad en ingeniería sanitaria ambiental, y estamos hablando sobre el agua. ¿Qué tanto se desperdicia el agua en la agricultura? Y vamos a quedarnos en República Dominicana, si te parece. Mira, según el diagnóstico del Plan Hidrológico del INDRI de 2007, del 100% de recurso agua, no estamos hablando de agua potable, son los recursos que se pueden recolectar a través de las presas, el 72% se destina a riego. 72. Wow. 72. Y solamente el 7.6 para servicio de agua. Y la industria más importante que tiene el país, que es el turismo, menos de 1%. Es alarmante, lo sabemos, venimos repitiéndolo muchas veces. Eso influye mucho el método de riego que estamos aplicando en nuestro país, que es un método de inundación, canales abiertos donde el agua se pierde. Y tenemos el mejor ejemplo en el planeta, Israel, un país con un desierto, no tiene recursos, lo traen el agua precisamente de ahí y manejan gota a gota ese recurso y lo aprovechan. Nosotros somos una isla, no tenemos esos privilegios como tienen otros, como Canadá, que es el país per cápita de América Latina con mayor recursos del agua. Entonces tenemos que saber administrar. Y creo que las inversiones en el sector agrícola, donde se hace mucha inversión para préstamos y fomento de la agricultura, debe también radicarse hacia la inversión del cambio de tecnología de la agricultura. Y se ha comprobado que con un espacio cementado, confinado, mejor dicho, de un invernadero, donde se controla la temperatura y sobre todo el agua, se puede lograr grandes incentivos y grandes producciones. Entonces, un país donde tiene una meta de lograr 10 millones de turistas que visiten este país, no se ha pensado de dónde se va a sacar el recurso de agua en ese sector, en esa zona, mejor dicho, de, por ejemplo, el este y el norte, hablando con Puerto Plata, los dos pueblos más importantes, Bávaro y Punta Cana. Punta Cana no cuenta con un acueducto múltiple para esas dos sesiones, porque ni siquiera son todavía municipios, donde ahí están nuestras grandes infraestructuras hoteleras y donde se piensa hacer un desarrollo. Se tiene pensado algo sobre un acueducto, pero nada conciso todavía y nada preciso. Me llama la atención, Gregorio, que explicabas al principio lo que es el agua, saneamiento, que tiene que ver con el alcantarillado y este reto que acabas de plantear. Y entonces lo miro de cara a la noticia que sale hoy en el periódico. 58 proyectos de ley mueren en el Congreso y uno de ellos precisamente es el de agua y saneamiento. Mira, esa ley fue introducida a través de la Asociación de Ingenieros Sanitarios Dominicanos del señor Marcos Rodríguez y Martín Vera Felipe. En 1996 la presentan en ese organismo nacional para que sea introducida en el Congreso. Estamos hablando de 1996. 96, 98. Años. Calculen ahí. Entonces, es a partir de ahí que se tiene un modelo de ley.
ese es el boom de la región con la ley. Incluso hubo leyes que fueron privatizadoras. Y esa ley fue torpedeada por sectores que hoy son los que la sacan, diciendo que es privatizadora. No, aquí está todo privatizado y nadie ha dicho Sí, nada. claro. La educación, la salud. Sí, Lo sí. que debemos es introducir una ley, como pasó con el sector eléctrico. Una vez se introdució esa ley, vinieron las inversiones extranjeras, vino la modificación del sector a favor de la población. Hoy todos pagamos una energía, alta o baja, o como sea, pero tenemos ese servicio. Sí. Hoy no pagamos el agua, pero tampoco gozamos de un servicio. Entonces, hay una relación entre cobertura, servicio y calidad. No puede haber una cobertura si, por ejemplo, solamente el 53% de los hogares tienen el agua dentro de su vivienda, en zona urbana del país. No puede haber una buena cobertura cuando no tenemos solamente el 12% el 36% de los hogares reciben agua por 12 horas. El agua debe ser continua 24/7. ¿Para qué? Para que su calidad se mantenga. Entonces, de nada sirve a las corporaciones producir un agua en sus instalaciones potables cuando en las redes, primero, se producen el 60 al 70% de las pérdidas en las redes de distribución y ahí viene la contaminación de las aguas. Y luego, en nuestros hogares, las cisternas, los tinacos, que todos tenemos, porque tenemos un sistema muy deficiente a nivel nacional. Sí. Y Claro. cada Eso quien tiene que entonces, buscarse la manera de proveerse del líquido. oye, todo el mundo sabe lo que es una bomba ladrona. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. Y, por ejemplo, Puerto Rico, que sufrió un embate fuerte, no sabía lo que era un tinaco, no sabía lo que era un inversor. Ellos Porque ellos pasaron siempre tenían la energía y siempre tenían el agua Claro, Exactamente. corriente claro. todo el tiempo. Exactamente. Gregorio, ¿cómo estamos en nuestro país en términos de precisamente, que era mi inquietud, en términos de el cobro del agua como servicio? Porque un grupo, una población la paga, otro grupo no la paga. Entonces, aparte de eso, mi segunda pregunta, ese dinero que sepas, porque realmente está muy atado a lo que hace la casa, lo que sea, pero ese dinero, aparte de construir tal vez los acueductos y demás, de alguna forma hay parte de ese presupuesto que va a la prevención del agua, a la siembra del agua, como se dice, para asegurar que el líquido esté en las cuencas, en algún lugar. ¿Se usa parte del presupuesto para cuidar que el agua se mantenga o florezca? Mira, Cinta, tu pregunta es muy buena. Lamentablemente el presupuesto del agua viene derivado del Ministerio de Salud. Digo lamentablemente porque entonces se ve como una prevención. A llevar agua a una vivienda se lleva salud. ¿Sí? Claro. Se dice que se evita una cama menos en un hospital. Sí, sí, Entonces, higiene y Sí, todo lo demás. sí. entonces, al derivar de ahí, los recursos son limitados. El agua es subsidiada por el Estado Dominicano. Producir un metro cúbico de agua hace unos años estaba entre 20 a 25 metros, el metro cúbico. Estamos hablando de 1000 litros. Entonces, ustedes pagan, nosotros pagamos aquí en la ciudad de Santo Domingo 4 pesos cuando llega por la cometida y 6 pesos cuando es por un pozo de agua subterránea. Eso no da para esa cobertura. Por ejemplo, la CEPAL estima que dentro de un presupuesto de un hogar, el 2% debe destinarse al pago de factura de agua. Y, por ejemplo, mi tesis la desarrollamos sobre la inversión y la cobertura del 100% cumpliendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, agua y alcantarillado 100% para toda la población para el 2030. La inversión rondaba más del 2.5 del PBI. Estamos hablando más de la inversión de educación. Entonces, wow, eso es, al final la inversión es subsidiada, se hacen inversiones a 20 años, porque somos un país en vía de desarrollo, y eso hace que entonces cada 20 años hay que volver a hacer una inversión que quizás no se terminó bien, que no se diseñó bien, que los cambios climáticos que estamos sufriendo como país obligan entonces a cambiar la tecnología de la captación, etcétera, etcétera. Y hacemos inversiones a veces perdidas. Te la voy a mencionar una, por ejemplo, el acueducto de la provincia de la Altagracia, específicamente Higüey, se hizo la inversión de una planta de agua potable, sus almacenamientos de 1 metro cúbico, pero la fuente no abastece, no da la capacidad para ese acueducto.
Son Entonces 300 está litros. construido y todo, pero no funciona. Se dejó para posterior la construcción de una presa, pero de nada sirve hacer esa infraestructura que se va desgastando si la fuente principal no está generando lo que debería generar para entonces dotar de agua potable a esa provincia, a ese municipio. Gregorio Murillo, esta conversación creo que Wow. apenas inicia. Queremos extenderte una próxima invitación al Sí, programa, claro. porque sobre esto hay que crear mucha conciencia y desde el usuario, desde toda persona que tiene acceso a una llave, que la abre, a una pluma, si es en el Cibao, que tiene en sus manos el control de hacer un buen uso, de ahorrarla o, lamentablemente, desperdiciarla. Hay que crear mucha conciencia desde lo individual para luego entender por qué desde el Congreso se deben legislar para que, como tú muy bien decías, aquí está el país completamente privatizado. Cuando estamos Es- hablando de privatización de algún segmento, estamos hablando de una forma u otra, porque ya lo hemos visto, es la experiencia local e internacional, cómo se dinamiza un área y lo que hace es que se procura y se eficientiza todo lo que está en su entorno. Sobre esto apenas estamos iniciando nuestra conversación. Gregorio Murillo, ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria ambiental, docente universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos y te extendemos la invitación para otra próxima ocasión. Gracias a Sería ustedes por la buenísimo oportunidad. sería buenísimo que alguna de esas autoridades te pregunte, Gregorio, ¿dónde pueden descargar tu tesis? Eh, eso sería bueno. Información muy valiosa. Un Gregorio, que placer, tengas un Gregorio. muy buen día. Gracias. Gracias por la Gracias. oportunidad. Seguimos en contacto. Gracias, Claro que gracias. sí.